Amigos televidentes, está con nosotros el ex secretario de Justicia, Antonio Zagardía. Buenas noches. Saludos, Rubén. Buenas noches al pueblo puertorriqueño. Llene el blanco. ¿Usted alguna vez cogió exámenes en la escuela o la universidad de llena blanco? Sí los cogía y me reservaba el derecho a llenarlos o dejarlos en blanco. ¿Quién es o cómo se llama el secretario de Justicia en Puerto Rico? Guillermo Somoza Colombani. Es el secretario de Justicia de Puerto Rico. Sí, en la práctica. Está nombrado, está confirmado y que hay unas situaciones ahora... No entiendo qué es lo de las situaciones. ¿El blanco está lleno o no está lleno? Bueno, lo que pasa es que el blanco hay que llenarlo de esa manera, pero si se puede explicar es que ahora mismo hay unos delitos estatales que la injerencia principal es la fiscal federal. Pues está bien, pero ¿cómo que la injerencia principal? Usted no es estadista. ¿Y usted no quiere que Puerto Rico sea estado de Estados Unidos? ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues ¿cómo a usted le va a molestar o... Qué bueno que tú me haces esa pregunta. O le provoca algún tipo de problema que los federales intervengan con lo que tienen que intervenir? Porque aquí los que tienen la jurisdicción o competencia sobre la entrada de armas ilegales a la isla son ellos, y de drogas son ellos. Mira, yo te agradezco, Rubén, que tú me hagas esa pregunta. Pues vamos para adelante, Zagardía, vamos para adelante. Vamos para encima. Como decía el exgobernador Luis Ferrer, el verdadero federalismo norteamericano, que es lo que es la base de los Estados Unidos de Norteamérica, es que los estados tengan una injerencia en un sinnúmero de asuntos y que el gobierno federal tenga una injerencia mínima. Eso es el federalismo. Si tú le preguntaras al secretario de Justicia de Nueva York, por darte un ejemplo, él te va a decir que él lucha por su jurisdicción, pelea porque los asuntos de mayor trascendencia los atienda él, y siempre el gobierno federal debe colaborar, pero la responsabilidad mayor siempre tiene que ser de la jurisdicción estatal. Ese es el verdadero federalismo. Pero, Zagardía, si hemos visto que tenemos un país o una sociedad que está abrumada, que muere día a día como consecuencia de la incontenible y aplastante ola criminal, ¿qué de malo tiene que el gobierno federal, a través de sus diferentes dependencias de justicia y de investigación en Puerto Rico, colabore, complemente, ayude? Yo nunca... Vamos a ¿Por qué no nos tiramos ahora mismo aquí al piso a celebrarlo, Tony? Es que yo nunca, Rubén, he dicho que no estoy de acuerdo con que, y lo dije, y me pueden buscar grabaciones anteriores, y te voy a textualmente lo que yo siempre he dicho. En la lucha contra el crimen en Puerto Rico hay que utilizar los recursos estatales y federales. La lucha contra el crimen no es protagónica, lo importante es que se resuelvan los casos en Puerto Rico. Lo dije como secretario, lo digo hoy en tu programa, siempre me he mantenido. El acuerdo que llegó el gobernador de Puerto Rico desde el punto de vista político, buenísimo. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es el escenario que había antes de él tomar el acuerdo? Un informe negativo de la policía, un sinnúmero de casos que no se pueden esclarecer, quejas por los tribunales porque si los acusan y los sueltan por confianzas bajas, o porque los acuerdos no satisfacen a la opinión pública, y el gobernador políticamente dio un palo. ¿Sabes por qué? Porque utilizó los delitos que están dando más problemas, los asesinatos no, porque los asesinatos siempre son estatales, y lo movió el gobierno federal. Eso es un palo. Es extraordinario. Luis Fortuño hizo una movida genial porque la responsabilidad ahora es del gobierno federal. Y mi análisis yo siempre lo he tenido que hacer desde el punto de vista jurídico. ¿Cuáles son los efectos sobre la Carta de Derechos? ¿Cuáles son los efectos sobre la fianza? Pero ven acá. O sea, venga acá, exsecretario de Justicia, que me ha dicho aquí ahora mismo y que sus comentarios, reflexiones o análisis sobre esto son desde un punto de vista jurídico. Claro. ¿Usted se iría a la funeraria donde van a velar la muchacha que mataron anoche en Santurce, a esbozar esos argumentos, a la funeraria donde estaban velando a los dos voleibolistas, a decir que usted viene aquí a velar por los derechos de quienes los mataron? En momentos en que un ser humano
está pasando por el dolor, la pérdida de un ser querido, la emoción influye mucho y sería una irresponsabilidad, una crueldad hablarle a un familiar que perdió un ser querido de un análisis jurídico, porque probablemente Entonces, me digan otra cosa. Pues entonces, ¿a quién es que vamos a ayudar aquí? ¿A las víctimas del crimen o a los asesinos, a los maleantes y a los transgresores de la ley? Los padres de nuestra Constitución, cuando crearon la Carta de Derechos, que es de avanzada, lo que sucede es que en Puerto Rico, como que la gente piensa que la Carta de Derechos entorpece el esclarecimiento de los casos en Puerto Rico, y eso es una barbaridad, Rubén. La Carta de Derechos, cuando se hizo para todo un país. No se hizo, esto aplica solamente a los delincuentes, no. Estos son derechos que causaron mucha batalla, muchos planteamientos, y uno tiene que defenderlas, Rubén. Y aquí como que cada vez que a mí me dicen, pero que ustedes los abogados utilizan tecnicismo, yo, por Dios, tecnicismo, la Constitución de Puerto Rico, la Carta de Derechos, que es de más avanzada que la Constitución de los Estados Unidos de América. ¿Se arrepiente Antonio Sagardía de haber renunciado a la Secretaría de Justicia? Mira, Rubén, no me arrepiento, ¿sabes por qué? Porque en el año... Tony Sagardía de no ser hoy el secretario de Justicia. Mira, Rubén, no me arrepiento. ¿Sabes por qué? Porque en el año que yo estuve en el Departamento de Justicia, yo hice todos los cambios que había que hacer. Estos golpes al punto que están actualmente en la policía, ese strike force de droga, eso lo hice yo. Eso lo hice yo con la ayuda de Guillermo Gil Bonar, y se cosechó durante un año, y al cabo del año producen todos estos arrestos. Y yo tengo que públicamente decir que Guillermo Gil Bonar colaboró en las 13 fiscalías. Eso mismo, Rubén, hay que hacerlo con las armas de fuego y con los asesinatos a nivel estatal. Antonio Sagardía, le agradezco que haya estado con nosotros esta noche aquí en Rubén. Siempre es un placer, Rubén, y buenas noches al país. Buenas noches, Antonio Sagardía. Igualmente. Amigos, el exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía. Vamos ahora con el segmento de Tu Bolsillo.